que trataremos de flexibilizar al máximo para no hacer ni esclerotizar más de lo necesario esta ya per se esclerotizada estructura universitaria, pero no por ello pues privaremos a la doctoranda de, insisto, la solemnidad que el acto merece. El tribunal se constituye en este acto con la doctora Soler y la doctora Alboj y yo misma, que tengo el honor de presidir a esta comisión. Y bueno, pues sin más dilación, daré la palabra a la doctoranda, a la señora Schubert, para que, bueno, pues en el plazo de 45 minutos nos ponga en conocimiento de cuáles son pues, las ideas y los razonamientos científicos y las conclusiones a las que ha llegado en su tesis titulada Universities Free of Gender Violence, Communicative Acts Among the University Community that Overcome Gender Violence in Spanish Universities. Por favor. Muchas gracias, buenos días a todos. Haré la presentación en inglés. But in the first place, I would like to thank all the people who made this work possible, who have been brave enough to fight gender violence in Spanish universities. I would like to give my special thanks to the victims who have given their testimony in the struggle, and I would also like to give my special thanks to my supervisor who has guided me and oriented me in this process. And I would like to dedicate this dissertation to Jesus Gomez, to Pato, who gave everything to have universities with heart. In this sense, I will start my presentation following the structure that we have here, which reflects the main sections that I have in my dissertation. So in the first place, if we want to have an overview of what gender violence in higher education means, we can see that there is a strong contrast between the international context and also between the context that we have in Spanish higher education. So we can see that pioneer research has been conducted in the late 1950s in the United States, and in the 80s is the moment when the field of research on gender violence in higher education has become most prominent and has spread also to other countries, to Europe as well. In this context, many changes have been done, and for example changes in legislation. There have been laws that have been passed in the United States especially, and we can also see that there are institutional changes in the sense that there are policies and prevention measures established in diverse universities to tackle gender violence in higher education. And we can also see that there are different strategies to prevent gender violence in higher education, which come from committed faculty, victims, etc., from the university community who want to tackle and who have a major concern about this problem. And most recently in research, the focus is set on prevention and to have effective prevention strategies, and the most prominent approach in this sense is the community approach that places responsibility to tackle gender violence in higher education on the community. If we compare this context to the Spanish context, we can see that in Spain the pioneer research has not been funded until 2004. So we can see that Spain is lagging behind the international context, but nevertheless, with this pioneer research, we have gotten on the right track and followed the direction of the international context. So we can see that the first research that has been done on gender violence in higher education in Spain has been directed by Grea Saffo and by Professor Rosa Valls, and it was a crucial step in breaking the silence on gender violence in Spanish universities, and it has great importance because it also contributed to changing legislation in Spain, and we can see that the results of the research have been included into the law of effective equality between men and women, and establishes that we need to have equality committees in public administrations and as such in public universities. And furthermore, it also outlines that these equality committees need to establish protocols to prevent and resolve
cases of gender violence in higher education. In this sense, from this departing point, the research question that guided my dissertation was how can the analysis of communicative acts contribute to preventing gender violence in Spanish higher education. In order to analyze or to develop this, this analysis, I wanted to walk on the shoulders of the giants, and I departed from the main theories in social sciences and humanities to do so. So one of the pillars that I highlight here, but there are many more authors that I have contemplated, is George Herbert Mead, who is a reference not only in sociology but also in other disciplines. And his theory of interactionism outlines that the person is determined by the interactions that he or she has with other people. But most importantly, this theory also highlights that there is a possibility of transformation, which means that if interactions change, also the person can change. A second approach that is very important for the research are the contributions of John Searle, who is most famous for his theory on speech acts, and he is the reference in linguistics but also in social sciences on how we use the words to interact in society and what implications the use of our words has. But for the purpose of my research, I focus basically on his contribution together with Marta Soler on communicative acts that not only focus on the words that I used, but they focus on the whole interaction, including also non-verbal communication, as well as such as gestures, the tone of voice, the looks that we have in interactions, and most importantly also the social context and the relations, and whether these are dialogic or power relationships that influence the interactions. In this regard, the authors, for example, highlight that it's not the same if someone invites you for a coffee, if it's in a relationship or friendship, or if a professor invites you for a coffee when discussing the subject evaluation of a student. Since it is a dissertation on overcoming gender violence, another pillar of my research has been feminist theories, such as the one of a key author in this field of Judith Butler and Vidya Puchvert on gender issues. Basically the main idea that I gathered from this theory is the fact that there's a socialization in attraction towards violence, and this could provide an explanation of why there are some women in universities who do not fight against men who sexually harass other women in higher education, but rather continue with maintaining the power structures that we already have in the patriarchal system that we live in. And this is important because it provides us with an explanation of how these power structures can be maintained. In order to develop the study, I departed from the communicative methodology, which is an important methodology also acknowledged on an international level, and is being researched with using this communicative methodology is being published in the most important scientific journal in the Journal Citation Report in the field of qualitative research, which is qualitative inquiry. And we can see that the main idea of the communicative methodology is to aim at social transformation. So several postulates of this methodology focus on how we can transform the barriers into opportunities and overcome a problem such as gender violence in higher education. In this regard, one of the postulates is the egalitarian dialogue, which makes it possible to have access to the contributions of those voices that have usually been silenced, especially in the context of gender of higher education institutions. It is also noteworthy to mention that my research visit at the Harvard School of Public Health further contributed to an excellent development of the research,
focusing on which kind of profiles to interview and to take into account, and also to introduce a perspective, a broader perspective on gender violence in higher education. In this regard, I conducted communicated daily life stories. In this case, we have here the victims, and we can see that there's a diversity among the victims that participated in this research. And we can see that we have, for example, male but also female victims, which is striking, considering that usually we only focus on female victims. But we can also see that the relationship between the victim and the aggressor is diverse. There's peer violence, but there's also violence from professor to students. And we can see that the moment of the aggression can also be varying, but it's most prominent in a situation of the academic career in which people are more vulnerable, which is the first year of the studies, or also initiating the master when one arrives to a new context in higher education. And what is also striking is that the moment when these victims decided to report their cases, in 3 cases, was done when they had finished their career. So years after the aggression, they decided to come forward with their experience and report the harassment that they received. Also, I conducted communicated daily life stories and interviews with institutional representatives, and we can see here that basically the main focus was set on institutional representatives who are member of the equality unit, but we can also see that there are several of these members have been former members of the equality units at their institutions, and there's also diversity in the universities. I conducted interviews with people from 5 different universities and across Spain, with different size and number of students as well. Last but not least, I conducted in-depth interviews with committed faculty, and it is important to highlight that all the participants in the study were people who were committed to fighting gender violence in higher education. So the contributions that we can gather from these participants provides a very different perspectives on the problem, because they can explain what it has been for them to struggle in a context of hierarchical power structures. So the communicative methodology provided the environment to get this kind of information. If we now turn to the results, we can see that in the first place, we can see that gender violence is present in communicative acts among the university community, and it is important also to see that there are communicative acts that are not violent, but that promote gender violence in higher education. And this is very important because it is exactly or precisely these kind of communicative acts that make it possible to harass and to have a hostile environment in higher education. And they facilitate also the retaliations against the victims and also against those people who support the victims and who defend and take a stand in favor of the victims, which would be second-order harassment. This is important because, as we can see here, we have a contribution of one of the institutional representatives that I interviewed, and she explains the situation when the Equality Committee invited the accused harasser to get to know his view on the accusations that have been made against him. In this sense, she explains, I will read the quotation, "We asked him about the facts that she had reported, and he doesn't deny it at any point. But she said that he was only joking. So I don't need any more evidence. Not me, and neither the other 3 members of the unit do we need any evidence, because he did not deny the facts, but gave another interpretation of the facts.
But obviously, the interpretation of a harasser never is that he is harassing, but she is exaggerating. That is why our conclusion was unanimous, and I insist that something that we never understood was the action taken by the university on this regard, which was not to protect the victim, not to sanction the professor, but to facilitate an environment where sexual harassment can continue. It is important to highlight this quotation because it shows that even though we have mechanisms in which institutional representatives can take a stand forward and take a stand against gender violence and protect victims, the power structures that prevail in Spanish higher education make it very difficult for these mechanisms to achieve their potential. Nevertheless, since we have advanced in the struggle against gender violence in higher education, we can also see that there are communicative acts in Spanish higher education which are free from gender violence, and also communicative acts that make it possible for alternatives to emerge and to challenge the power structures. In this regard, I will explain. I have many examples, but I will focus on one example which is probably most striking, which is the example of the first peer-to-peer network among students, and especially established by victims to challenge or to represent an alternative and complement existing formal mechanisms. This network was created by victims and second-order victims as a response to the struggle that they have been experiencing during reporting their cases. And one of the main concerns that they had was that they didn't want to feel alone, and they didn't want other people or victims to suffer what they suffered and to not to know how to evolve in this kind of situation. So with this concern, they aimed at raising awareness about the situation, to raise awareness and gain consciousness in the society of what is happening inside Spanish higher education. And they wanted other victims to have support, which they felt was not given in the formal mechanisms, but always complementing them and highly appreciating the mechanisms that exist, because otherwise they would have not had the possibility to report their cases. The impact of this network was crucial, and in this regard I will highlight another quotation from another institutional representative who was also very committed to struggling against gender violence in higher education, and in this regard she invited victims of the network to explain their experience, to explain the problem of gender violence to her students in order to make them aware of what kind of situations exist and what kind of possibilities they have to overcome the situation. And she said that for her it was very important, so I will read also her quotation. For me it was very important. I mean, it didn't have a great impact in the sense of great audience the day when they presented the network, but it was very important and from different perspectives, because not only for their action, but for their strength and their will, and to me personally it was very helpful, and also to other people who I have talked to about it. Personally, it is like it gives security or joy to see how people who have suffered so much had the ability to get over it and struggle against it and to make their way. It motivates you and gives you strength and energy to do many things, because not always you have a good day and you will be hit by this and you say stop now, and on the other hand you see this and it gives you strength to get over it, and even though you're feeling bad, to say we have to continue fighting. This was amazing, and I loved the way they did the presentation. They didn't seem to be victims. It is important to highlight this quotation because it evidences that there are interactions in Spanish higher education that make it possible to overcome gender violence in higher education. And these victims made it possible also for this institutional representatives to change her perception of the structures that are prevailing in her university context. In this regard, I would like to highlight that, as a conclusion, it is possible to change or to challenge the existing university structures, and that communicative acts, in this sense, are helpful to change these interactions that we have. And they challenge the hierarchical university structures and open up the path for universities with heart.
And I would like to conclude this with a very significant example of one of the victims who explained the day when she met the victims from this network. And she saw that a victim doesn't need to be a person that is suffering, but it can be a very strong person who is succeeding in an academic career, and which is quite the opposite of what we know, which are the consequences of gender violence in higher education, which has forced many women in this struggle to abandon their careers and continue in another track. And in this sense, this victim saw that day that it was possible to continue her academic career and to succeed, not only in a professional way, but also in her personal life. And with that, I would like to conclude the presentation. Thank you. Thank you for your speech, Mrs. Sugar. Now it's time for the members of this commission to state their criteria referred to the subject of the thesis. Por favor, doctora Roja. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, me gustaría felicitar a la doctoranda y a su director de tesis por la brillante tesis que acabamos de presentar, y en la que estamos valorando en este momento. En segundo lugar, me gustaría dar las gracias al Departamento de Teoría Sociológica, a la Facultad y a la Universidad de Barcelona por dos motivos. Uno, por darme la oportunidad de participar en este tribunal, y por tener la oportunidad, primero, de aprender sobre un tema que es muy novedoso y que no hemos tenido la oportunidad en la academia de profundizar y de reflexionar. Y por otro lado también me ha permitido también reflexionar sobre mi compromiso y responsabilidad como profesora de universidad y miembro de la comunidad universitaria sobre este tema. En referencia a la tesis, en primer lugar, me gustaría destacar tres temas o tres aspectos generales de la tesis. En primer lugar, me gustaría destacar la originalidad de la temática de la tesis. Si bien tiene que ser un requisito de una tesis que sea un tema original, en este caso, este requisito se cumple con creces, ya que, como bien se ha referido la doctoranda, es la primera vez que se presenta una tesis sobre esta temática, sobre violencia de género en las universidades. Pero además, la tesis no solo presenta el tema de violencia de género en la universidad, sino que además se presentan propuestas de cómo se puede llegar a superarla o cómo podemos comenzar ese camino. El segundo aspecto es el gran rigor científico con el que se plantea la temática y se desarrolla la tesis. Y el tercero es que es una tesis que tiene una gran utilidad social y un impacto social. Por lo que respecta a aspectos más formales de la tesis, me gustaría destacar que es una tesis muy bien estructurada, clara, redactada y muy coherente. Conociendo al director de la tesis tampoco me ha sorprendido, la verdad. Respecto al marco teórico, es un marco muy adecuado, actualizado, demuestra que la doctoranda tiene un gran dominio de las principales teorías y autores relacionados con el tema, y las fuentes se han basado en las principales bases de datos reconocidas a nivel internacional. Respecto a la metodología, considero que también es una metodología, la metodología comunicativa, muy adecuada a la temática utilizada, y que además está avalada por la comunidad científica internacional, como se demuestra en la tesis. Esto en cuestiones formales y generales. En cuestiones más concretas me voy a referir a dos cuestiones concretas y dentro de ellas a otras más concretas. En primer lugar, cuando usted analiza los resultados de la investigación cualitativa que ha llevado a cabo, su trabajo empírico, concretamente realiza un trabajo de campo relacionado con entrevistas a responsables de igualdad de diferentes universidades españolas. Por un lado, me gustaría, si puede ser, si nos podía explicar un poquito más cuál es la opinión que tienen estas personas responsables
de las oficinas de igualdad en cuanto al tema objeto de su tesis, ¿no? Si nos podía explicar un poco más. Y si hay, sobre todo si existe, si hay alguna opinión generalizada o compartida entre los responsables de las diferentes oficinas, ¿no? Y si realmente este tema que usted trata en la tesis es una prioridad para las oficinas de igualdad de las universidades españolas, ¿no? En general. Esto por un lado. Y luego, referente también a los responsables de igualdad de las diferentes universidades españolas que usted ha entrevistado, ya no como opinión general, sino ante casos concretos que se han dado, ¿no? ¿Cuál es la actitud que toman, ¿no? Es decir, ¿qué posición toman ante casos concretos que se hayan podido dar en diferentes universidades estos responsables o estas oficinas de igualdad de las diferentes universidades? Si le han explicado algún caso, si conocen, si ha salido, ¿no? Esa sería como la primera cuestión, ¿sí? Y en segundo lugar, usted también, referido a este trabajo de campo tan valioso que ha realizado, a partir de la página 199, usted habla de la red, ¿no?, que nos ha presentado, y aparecen diferentes testimonios y usted pone citas textuales, ¿no?, como es el caso del estudiante Carlos, ¿no? Y concretamente me ha impactado mucho una cita en la cual usted transcribe literal, que es, si no hubiera hablado, se hubiera arrepentido toda su vida, ¿no? Usted comenta en la página, es una cita de la página 202. Y aparece, usted explica cómo estas víctimas, ¿no?, a través de cuando se pone en contacto con la red, ¿no?, pues se aparecen esos sentimientos de empoderamiento, ¿no?, de atreverse a hablar con los medios, de denunciar, ¿no? Entonces, mi pregunta es si, un poco poniéndome yo en el caso de mi universidad, de poner las caras de mis estudiantes, ¿no?, si es precisamente esta un poco la línea a seguir, ¿no?, el camino, si realmente estos sentimientos, si es esta la forma de que nuestros estudiantes, ¿no?, puedan denunciar, ¿no? Claro, si es este un poco el camino a seguir en otras universidades. Muchas gracias y reitero mis más sinceras felicitaciones tanto a la doctoranda como al director. Muchas gracias. Quisiera aclararle a la doctoranda que si a ella no le parece mal, haríamos el turno completo de exposición de los criterios por parte del tribunal y que luego usted pueda hacer la respuesta, las concreciones o las observaciones que tenga oportuno y que se le hayan solicitado de una manera unitaria, si no tiene inconveniente. La doctora Soler tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Thank you. I'll make my questions in English. First of all, I will add my congratulations to Dr. Elbog, and especially congratulate you and the supervisor of the dissertation for this excellent work. You did an excellent work. The dissertation is very well written. The arguments are very well developed. So on this side, really congratulations, but my very sincere congratulations for being so brave. I think that this work is really brave. This is the first dissertation tackling on this issue in Spain, and you've been so brave also because you are a doctoral student. No? So for a doctoral candidate it's not easy to do a work like that in which you are denouncing the very structure, no, in which you are immersed, no, and you are going to be evaluated through this structure. So it is not easy, and many people have been also struggling through that. And also, well, so also I'll share a little bit of my own experience. I did my dissertation not in Spain; it was in Harvard. No, I was in a very completely different system. So being a member of the Harvard community,
and I am still a member of the Harvard community. The institution make you very clear, since you become a member, that they will make sure that you will be safe and will be protected. And this is something that it's very clearly stated from the institution. It is an institutional message that is, and this message is openly stated not only through the leaflets or brochures or campaigns or, I don't know, the orientation week for the students. It does not only like that, but it's also provided this message through what you so brilliantly analyze in this dissertation, through the communicative acts. So through the interaction with faculty, when the students go to the dean's office, when they go to the registrar's office. This is something that is in the institution, because they have made sure that this is the message provided, and it's there is a lot of work to make this possible. So having been there and also being here, sometimes one cannot understand how this is possible. For instance, to make also this comparison with what's going on at not only at Harvard but other universities, excellent universities outside Spain. So they are very worried, for instance, now about sexual harassment among students in university parties, and they are asking the institution, so the institution should take responsibility if this is a university party. So they're worried about that, so one cannot understand how can you be an institution that is not worried about sexual harassment on the part of faculty, which are members of faculty to students, for instance. So this is something that in a context in which there is an institutional discourse already, this is taken for granted, something of the things that you describe in the dissertation. So I wanted to make all these comments about this. I think it is very well stated, and also in your work, and also focus. You have a very strong focus in your research about this very important topic on the communicative acts. And this is very important, because, as I said, it is not only through written messages that the position of the institution or the faculty or the students gets through, but it's also through the communicative acts that it is being disseminated. So, and in these terms, you make a brilliant work, and I want to congratulate for that also. And also I wanted to comment something in relation to this analysis of communicative acts that you do, that maybe then you want to comment on what I'll say, or as you like it. So this particular, so while the topic you are describing is very new in Spain, it's the first dissertation in Spain, as you say, in the state of the art, this is not a new issue outside. There's a lot of research about gender balance in universities in the US, for instance, and so on. But so this is very pioneer here. But what is really groundbreaking at the level of the international research on gender violence in universities is this analysis of communicative acts, exactly. So this is really groundbreaking, and I recommend you to publish this, because there is not much analysis like that in the literature, internationally speaking. But also, like, you a little bit take that in the theoretical framework, as you know, in the debate we had with John Searle. So we realize there are some situations like discrimination, abuse, sexual harassment, in which you cannot analyze these situations only focusing on speech. You need to analyze broader where this speech is taking place. It's taking place in a communicative situation in which the people involved have occupy different positions in the structure, in this case in the university structure, and also
So you analyze this very, very well, no? How this there is a power interaction between the speakers, so that you can not only analyze speech. So I encourage you to go further in those different, no? For instance, if you take one quote, also I was looking at the quotes, very interesting reading all these quotes that you get, no? In the page 134, there is a victim, I think, talking about, no? Saying, and the person said, the professor came and talked to us, and he said, I don't know what to do about this. I don't know how to stop him. Or another quote that says, they said they couldn't do anything because he was a civil servant. No? So these quotes, no, in which the speakers show intentionality, that feeling, no, maybe compassion for the victim. No, there is an intentionality that I don't want this to happen to you, but in this debate of communicative acts, we say that it's very important, intentionality, but also responsibility. No? So how do you see in getting further, no, in the analysis of the different aspects of communication, no, power interactions between the different speaker and hearer, but also to get, like in the debate we had with Serlo, to get beyond intentionality, because sometimes the words say that there is very good intentionality, but the reality is that there is no responsibility, because the outcome, as you say, of these communicative acts can lead to either an environment which reproduces the power structure, or an environment that transforms this power structure. So I encourage you to go further, no, in the nuances of these very interesting quotes that you provide, and include also these elements of intentionality, on how do you see that coming in quotes like this one and many others that you have. And then maybe a last question. Also, you included in the dissertation this perspective of health literacy. You've been working with Rima Root at Harvard, that she's the most important reference worldwide about health literacy. And so how do you see the health literacy perspective also in, for instance, in this network of victims? No? When you say that from health literacy, they're trying to help users not to navigate the structures of institutions. No? So how do you see, maybe this is piggybacking on the question of Dr. Elbow, no? From this perspective, the role maybe of the network of victims. Thank you. Sí, bueno, me corresponde hablar la última como presidenta de esta comisión, y no puedo empezar de otro modo más que agradeciendo al Departamento de Teoría Sociológica pues, la invitación que me formuló tanto a conocer el trabajo de la señora Schubert como posteriormente a valorarlo y a compartir este acto hoy de reconocimiento de esa excelencia investigadora que ya anticipo pues es el criterio y la opinión que me merece el trabajo de la doctoranda. Ese agradecimiento además viene necesariamente referido porque además el trabajo, como pueden entender, es excelente, y antes de leerlo ya tenía oportunidad de tener un juicio semejante, pues dado que él mismo procedía de la dirección de un investigador como el doctor Ramón Flecha, cuyo prestigio científico pues es de sobra conocido y no tengo que venir yo aquí a loar. Dicho lo cual, pues ha sido una tarea muy grata, muy satisfactoria y desde el punto de vista científico muy enriquecedora, porque he de decirles, y esto tiene que casar necesariamente con una cierta explicación, yo soy una científica de perfil jurídico, no soy socióloga, pero tengo una estrecha relación científica con el fenómeno que ha estado analizando la doctoranda, tanto desde el punto de vista de gestión académica como desde el punto de vista del estudio y de la investigación. Yo me dedico al derecho laboral y precisamente por tratarse también de un contexto de
interacción social entre personas, donde también se establecen unas relaciones jerárquicas de poder, que además vienen avaladas por la propia legislación, porque el derecho laboral establece que el empresario tiene un poder directivo sobre los trabajadores, merced al cual estos le deben obediencia, obviamente todo siempre dentro del contexto de la prestación de trabajo. Esas relaciones jerárquicas motivan, no pocas veces, enormes fricciones entre extralimitaciones en la conducta del empleador y el menoscabo o la lesión a los derechos fundamentales, en este caso la dignidad, la libertad sexual, la no discriminación que se pueda ejercer sobre sus empleados. Algo similar, pero sin amparo legal, me refiero en cuanto a las estructuras de poder, se produce dentro de la universidad, donde las estructuras jerárquicas existen desde que existe la propia universidad, sin que esa estructura jerárquica encuentre un reconocimiento normativo en ningún sitio. Ninguna norma reguladora de la educación superior, ni de las universidades españolas, ni que yo conozca en ninguno de los países civilizados que nos envuelven, reconoce ningún tipo de poder de lo que es la academia, el profesorado, el claustro de profesorado sobre el estudiantado. Por lo tanto, nos encontramos con una construcción más social que, digamos, reconocida legalmente. No obstante lo cual, es lo suficientemente intensa esa construcción social como para que, en un contexto donde no hay posible trampa legal que ampare tal cosa, se estén produciendo atropellos semejantes como los que la doctoranda refiere en su investigación. Quiero decirles, desde otro punto de vista, mi conocimiento del asunto, yo conozco las manifestaciones porque en el ámbito laboral se producen del mismo modo que, lamentablemente, se producen también en el ámbito académico, las cuales, por cierto, también he conocido, las producidas en el ámbito académico. Esa es un poco la explicación que creo debo, sobre todo al auditorio que hoy acompaña a la doctoranda en este acto solemne, y por lo tanto necesitaba justificarme en ese sentido. Como jurista, y me permitirá la frivolidad, que espero que no la tome como tal, decirle que me ha parecido muy adecuado que desde el punto de vista de un estudio de sociología como es este, haya dedicado usted la suficiente atención tanto al marco legal que ampara allí donde se ha producido el problema y se ha producido la reacción institucional, como es el caso de la normativa, la legislación, que además ya es añeja, educativa en Estados Unidos, desde 1972, viene reconociendo el problema de la posibilidad de discriminación en todas sus formas y la necesidad de que el sistema educativo reaccione y defienda la parte débil. Y ha hecho también referencia a la Ley Orgánica de Universidades en su reforma de 2006, donde efectivamente se introduce la necesidad, la obligatoriedad de constituir estructuras institucionales de igualdad para la defensa, entre otras cosas, defensa e intervención especializada en los supuestos en que puedan darse estas situaciones de acoso. Me hubiera gustado que también, porque es un contexto mucho más general y porque el fenómeno y la reacción institucional y legal no es privativa de ciertos países, ni de España, ni tampoco de los Estados Unidos, la hay en otros, pero hay un estadio general mucho más amplio. Es que la propia Organización de Naciones Unidas, en la Declaración y Plataforma de Beijing de 1995 sobre igualdad de mujeres y hombres, en el apartado dedicado a violencia contra las mujeres, ya señala la necesidad de operar contra el acoso sexual y también acoso sexista como forma, digamos, parte del núcleo duro de la violencia contra las mujeres, y la necesidad de que por parte de todos los Estados miembros de la organización internacional se adoptaran medidas para intervenir en todos los supuestos y en todos los ámbitos donde este fenómeno del acoso pueda producirse. Por supuesto, en el laboral, que ya les digo, tiene la desgracia de establecer legalmente la existencia de un vínculo de dependencia de un sujeto sobre otro, o respecto de otro, perdón, pero también en cualquier otro ámbito, y sobre todo en lo que se corresponde con los sistemas educativos. Hubiera estado bien, y si yo creo que además este trabajo, por razones que luego apuntaré, debería
tener difusión y debería conocerse, pues es conveniente que yo, vamos, al menos es mi consejo, que usted puede tomar o no, porque no es obligatorio que lo haga, que haga referencia también efectivamente a la inquietud internacional, o que desde instancias internacionales esto viene mereciendo ya desde hace 20 años, que tampoco es una cuestión menor. La metodología, mire, me ha parecido más que correcta, y yo no soy socióloga y por lo tanto no puedo valorar lo que son las metodologías que la ciencia sociológica utiliza, pero le diré que tenemos algo en común, y es que al menos en las disciplinas jurídicas como la mía, que tienen una directa conexión con la realidad social, encuentro imprescindible no solo el tratamiento teórico de las posibles lecturas y estudios y enfoques de la situación, cuanto un análisis de la realidad del tema que forma parte del objeto de su preocupación dentro de la tesis. Eso ocurre en el derecho laboral al que yo me dedico y también el derecho penal, y seguro que muchas personas que están aquí presentes han oído hablar a lo mejor pues del sistema anglosajón de derecho que se basa en el case law, que es el derecho formado o las leyes formadas por la doctrina de los tribunales respecto de los casos que se les han planteado, y los precedentes, la teoría de los precedentes. En derecho también, como en sociología, el estudio del caso real, del caso práctico, nos arroja una lectura sobre la situación. Por lo tanto, yo me siento identificada en el sentido de que utilizo herramientas semejantes a las que usted plantea, y por lo tanto me parece que cualquier trabajo que hubiera pretendido abordar lo que usted aborda aquí y que hubiera prescindido del trabajo de campo que se incorpora en esta tesis doctoral, pues hubiera quedado absolutamente al margen de la realidad. Y eso, pues mire, la investigación teórica y la retórica pues no dejan de ser también artes científicas alabables, si se puede hablar de artes científicas, que yo creo que sí en tanto herramientas, pero no son per se suficientes para que, pienso, los investigadores y las investigadoras devolvamos a la sociedad aquello que la sociedad nos ha dado mientras nos hemos formado o nos estamos formando como investigadores. Y creo que tenemos la obligación de devolver algo. Por lo tanto, usted elabora, mastica la teoría y además luego esta realidad, y voy a tratarla desde el enfoque teórico que conozco. Ese enfoque teórico que además no conocía, porque ya les digo, soy absolutamente desconocedora de la sociología, pero la teoría de los actos comunicativos me ha parecido muy interesante, porque al estudiar los casos de acoso desde el punto de vista del derecho laboral o del derecho penal, yo me encuentro también con conductas humanas expresadas, unas veces verbalmente, por escrito de palabra, y otras a través del lenguaje corporal. Les aseguro que desde otro punto de vista, el objeto que la señora Schibert ha puesto bajo el microscopio, yo también he tenido ocasión de trabajarlo. De la lectura de los testimonios que recoge su tesis doctoral, como no podía ser de otro modo, yo he tenido la oportunidad de repetir mentalmente cosas que yo había leído de hechos probados en sentencias judiciales, cuando la víctima explica la conducta, y cómo el juez analiza, el juez penal o el juez laboral analiza los elementos de esa conducta de comunicación, de intencionalidad del sujeto acosador sobre la víctima, y cómo hay que valorar. Por lo tanto, me ha parecido enormemente interesante, además de, no diré grato de leer, porque nadie que tenga un mínimo de conciencia puede sentir ningún tipo de sensación gratificante leyendo estos testimonios, pero me ha resultado amable en el sentido de que me ha remitido a mi experiencia de campo, que como jurista también tengo. Por lo tanto, la felicito y le agradezco además que lo haya formulado, porque de esa manera yo me he sentido mucho más cómoda. No quiero extenderme mucho más, solo decirle que esta investigación es necesaria, y usted sabe por qué se lo digo, lo sabe perfectamente, pero me dirigiré también a las personas que están en esta sala. Miren, la doctoranda se ha referido a que la legislación española sobre universidades, efectivamente, tampoco se crean que hace mucho tiempo, pero desde el año 2007 viene exigiendo que, efectivamente las universidades creen estructuras, reaccionen frente a los casos de acoso, etc.
pero además viene exigiendo y haciendo manifiesto algo más. Es que dice que, y eso no hace falta que lo diga la ley, lo sabemos, la universidad es transmisora de valores, pero no de valores ideológicos necesariamente, estamos hablando de los valores constitucionales. Nuestra Constitución reconoce un elenco de derechos fundamentales a las personas, entre ellos la libertad, sexual y de otra índole, entre ellos la propia dignidad humana. Esos derechos, bueno, y por supuesto el no ser objeto de discriminación, una de las vías de discriminación más enérgicas que sufren las mujeres es la violencia contra las mujeres. Y el acoso es una forma de violencia contra las mujeres, por lo tanto está vulnerando, la verdad es que lo llaman una conducta pluriofensiva porque vulnera la dignidad de las mujeres, su igualdad o derecho a ser tratadas igual y en ocasiones incluso su libertad sexual. Bien, en ese sentido, la universidad no solo tiene la obligación de transmitir junto con el conocimiento o dentro del conocimiento que transmite esa serie de valores, sino que obviamente no se puede convertir en una especie de reducto feudal que explica una cosa en el aula y luego practica otra desde el punto de vista de la institución. No podemos tolerar esa hipocresía y menos sostenerla con dinero público, lo lamento. Es cierto que hay quien se excusa en la investigación o alguna víctima refiere que algún miembro de la universidad le dijo es que somos servidores públicos y nos debemos, pues sí, pero deberse a la institución es deberse a la institución en completo. Y pensar que una institución educativa pública no puede, ninguna, pero menos una pública, puede conducirse de tal modo. En ese sentido, investigaciones como la que ha llevado adelante la doctoranda son imprescindibles. El estado de cosas es el que es, pero eso no significa que no podamos con paciencia, pero eso sí, con decisión, cambiarlo. Cambiar la estructura jerarquizada de la universidad es difícil, se lo he de decir porque viene de tiempo inmemorial, prácticamente desde que existen las universidades occidentales. Pueden ustedes remitirse a 1000 años atrás incluso. Y bueno, y no han recibido ningún revulsivo de fuera externo para democratizar esas estructuras. Esa democratización pasaría precisamente, sobre todo, por introducir dentro de la aplicación de esa teoría de los actos comunicativos la conciencia de que todos los miembros de la comunidad universitaria son iguales en derechos y en obligaciones, y que los derechos fundamentales no se quedan a las puertas del campus, entran dentro y se tienen que realizar también dentro. Y eso significa, ni más ni menos, que la comunidad universitaria debe actuar no con arreglo a un poder de doblegar voluntades, sino de acuerdo con una demostración de autoridad científica, que es algo bien distinto y que no vulnera en ningún momento la libertad, ni sexual, ni la dignidad, ni el derecho a ser tratado igualmente de nadie. Es decir, al profesorado, en todo caso, lo que se le debe reconocer es una autoridad científica y la posibilidad de que es capaz de enseñar algo. Y por eso estamos en la institución universitaria, para aprender, pero no para ser mandados por nadie. La estructura jerárquica no implica poder. Hasta que eso no lo consigamos, no erradicaremos este tipo de conductas. Esto desde el punto de vista preventivo. Desde el punto de vista paliativo, me parece además magnífica la estructura que describe y en la que sé que tiene una parte activa importante la doctoranda, de la red solidaria de las víctimas de violencia, porque precisamente uno de los enormes problemas de estas macroestructuras jerarquizadas es que el silencio se cierne sobre las víctimas y el problema parece escondido y por lo tanto, además de escondido, erradicado y eliminado. Contra el silencio cómplice, la voz. Y por lo tanto, todas estas estructuras que tratan de dar voz al problema y de visibilizarlo, por mínima que sea la visibilización, aunque la institución y sus estamentos miren hacia otro lado, mientras sea posible mantener vivas estas estructuras en que las víctimas puedan expresarse y manifestarse, estaremos dando un paso adelante
en lo que es la corrección de la institución universitaria en este sentido. Simplemente decir que usted ha hecho una reflexión sobre la universidad desde dentro, y esa reflexión desde dentro es el motor del cambio. Por lo tanto, esto es una primera piedra, y yo creo que es magnífica y que era necesaria. Y nada, simplemente reconocer que además del valor científico que tiene esta tesis doctoral, ha hecho usted lo mejor que podía hacer, y es el tributo a la sociedad, es dar una utilidad social al trabajo de investigación que usted hace. No tengo nada más que añadir, sino decirle que dispone de unos minutos, los que necesite, para pues, comentar al tribunal o contestar a aquellas cuestiones que se le han planteado. No obstante lo cual, y antes de dar la palabra a la doctoranda, voy a dar la palabra al director de este trabajo para que, si quiere tomar la palabra y decir algo en defensa del trabajo, pues lo haga. Y posteriormente, si hay alguna otra persona, doctor o doctora, presente en la sala, también tiene derecho a tomar la palabra y añadir lo que estime conveniente. Doctor Flecha. Bueno, muchas gracias a las profesoras de la comisión evaluadora. Como director no tengo la función en estos momentos de comentar el trabajo aquí escrito, puesto que la competencia evaluadora es exclusivamente de las tres profesoras, pero sí que me corresponde y tengo el deber de mencionar brevemente tres elementos de su trayectoria. El primero sobre el impacto científico, el segundo sobre el proceso de elaboración y el tercero sobre el impacto social. Como impacto científico hay que tener en cuenta que esta tesis ya ha originado una publicación de una revista, Journal Citation Reports, de primer cuartil en Social Science Research. Sí que debo decir, porque además estamos en un público y en una comisión evaluadora interdisciplinar, que esto es muy excepcional en la sociología catalana. Pocas veces se llega a ese nivel científico, y también es muy excepcional en la sociología española. Respecto al proceso de elaboración, resalto como he sido testigo de su capacidad para trabajar con excelencia en muy diferentes ambientes. Ella ha trabajado en Harvard, es un ambiente ideal para trabajar este tema, y ha trabajado en la Universidad de Barcelona, que es muy distinto al ambiente. Ella ha sabido leer, pensar, entrevistar y escribir en medio de ataques profesionales y personales durísimos, y eso ha sido muy importante. En cuanto al impacto social, recuerdo las palabras que dijo Judith Butler sobre el grupo de mujeres en que trabaja Tinka, y cito literalmente, dijo: me habéis devuelto el sentido más básico de por qué el feminismo es urgente, es emocionante y es creativo. En este caso Tinka Suber, la dignidad de su trabajo y la dignidad de su trayectoria es de tal magnitud que, como dijo también Sarah Rankin, mejora las vidas de las estudiantes de nuestras universidades, incluidas las vidas de las nietas de los acosadores, incluidas las vidas de las hijas de quienes miran para otro lado. Gracias, doctor Flecha. ¿Algún otro doctor, alguna otra doctora presente quiere tomar la palabra? ¿No? Pues, Tinka, por favor. Agradezco mucho los comentarios y las contribuciones que han hecho a mi trabajo. Para responder de forma global a las preguntas que me han hecho, quisiera destacar en primer lugar que este trabajo ha sido fruto de una lucha que lleva muchos años, y ha costado mucho esfuerzo para que hoy en día podamos presentar este trabajo. Ha sido una lucha muy colectiva, llevada por diversas personas, mucho antes que yo haya podido empezar a reconocer este trabajo que se ha hecho e iniciar mi carrera y mi trayectoria en este ámbito. Entonces, gracias a este ambiente, a estas personas, que es posible hoy en día presentar una tesis como esta, que han destacado como innovadora en el ámbito español.
Y es gracias a esta valentía de estas personas y el apoyo de estas personas que ha sido posible desarrollar este trabajo. En relación a las preguntas, sobre todo de la posibilidad de la red de víctimas de superar y contribuir a que estos temas se hablen más, cabe destacar que son justamente estas interacciones, estos actos comunicativos que promueven un ambiente libre de violencia de género y un ambiente en el cual una persona se pueda posicionar en contra del acoso, que hacen posible que se cambie, ¿no?, el contexto universitario y que se superen o se rompen las estructuras de poder que existen. En ese sentido, también desde el punto de vista de la alfabetización en salud, es importante tener en cuenta que hay estudiantes que llegan a la universidad sin conocer el contexto y las estructuras y cómo funciona este ambiente y cómo hay que moverse en este ambiente, pues es de crucial, o sea, es fundamental enseñar a estas personas qué es lo que implica acoso sexual y qué no, qué es lo que pueden permitirse algunos profesores o estudiantes con otras personas que forman parte de la comunidad universitaria. En este sentido, la perspectiva de la salud, de la alfabetización en salud, destaca que es necesario dar alfabetización en cómo se navegan o cómo una persona se tiene que mover en esos ámbitos, ¿no?, para entender cómo funcionan las estructuras y para poder identificar de qué manera, o sea, qué tipo de interacciones son las que contienen violencia de género y qué interacciones son libres de violencia de género, para poder también tomar una postura ante estas situaciones. En ese sentido también es importante destacar que lo que han comentado varias personas del tribunal, el tema de la intencionalidad es un aspecto, un elemento importante, porque hay muchas personas que obviamente no quieren que nadie sufra, pero por mucho que tengan la intencionalidad o la intención de que una persona no tenga que vivir situaciones de acoso, no son capaces de dar la ayuda que necesita esta persona para superar el acoso que existe. Y con ello, como bien han dicho las profesoras, contribuyen a un ambiente hostil que permite y facilita el acoso en las estructuras universitarias. Es en ese sentido que a nivel internacional existe una inquietud, ¿no?, de trabajar estos temas, no solamente quizás en lo que es el contexto universitario, sino en otros ámbitos, y es importante seguir esta inquietud internacional para poder generar un debate sobre un tema que afecta a tantas personas, porque no es solamente un problema de las víctimas, sino que es un problema de la sociedad en general, porque son muchas las mujeres que deciden abandonar la carrera académica porque no tienen lugar en las universidades españolas y también a nivel internacional. Y es también un elemento que se destaca, por ejemplo, como una prioridad primordial, ¿no?, de la Comisión Europea, de fomentar que haya más personas que concluyen la educación universitaria. Respecto a la pregunta de cuál es la opinión de las personas que son responsables de comisiones de igualdad, pues el trabajo de campo lo que ha destacado es que hay personas que son muy comprometidas con esta lucha y justamente por este compromiso chocan con las estructuras de poder. Entonces, estas mismas personas, en los mecanismos establecidos que tenemos, pues muchas veces se tienen que enfrentar a los mismos ataques o incluso ataques más duros, ¿no?, hacia ellas y hacia las víctimas. Entonces, hay personas que aún así no ceden ante estas presiones y siguen luchando, cueste lo que cueste, pero también vemos que a nivel general las estructuras tienen una influencia importante y no todas las personas tienen la fuerza
de resistir a estas estructuras de poder. Entonces también vemos que que en estas situaciones hay muchas de las responsables de igualdad que he entrevistado que ya no siguen en su puesto, precisamente por haberse pronunciado en contra del acoso sexual. Y otras personas en los mismos puestos pues no responden de la misma manera y ceden a las estructuras de poder y dejan de lado a las víctimas. Y entonces en este caso es aún peor para las víctimas porque no tienen el apoyo ni siquiera institucional para poder pronunciarse. Y es muy importante. Hay una víctima, por ejemplo, que dijo que lo que ha venido después del acoso sexual ha sido peor, porque las represalias que recibe una víctima por explicar solamente lo que le está pasando pueden ser mucho peores que no el acoso en sí. Y esto también es una razón por la cual muchas víctimas deciden no denunciar. Pero es importante destacar que hay personas muy comprometidas que hacen posible que esto cambie. Y hay personas que tienen la fuerza, la valentía de romper con estas estructuras y hacer posible que pues, se puedan presentar una tesis sobre este tema, que es quizás la primera, pero sin duda no será la última. ¿Las doctoras Soler o Elboj quieren hacer uso del derecho de réplica a la doctoranda? ¿No? Bien, pues si ahora el público presente nos permite, el tribunal se retira a deliberar y les pedimos que por favor se retiren ustedes y les llamaremos luego en audiencia pública. Gracias. El tribunal, que fue nombrado el 2 de julio de 2015 por la Comisión de Doctorado de la Facultad para juzgar la tesis doctoral presentada por la doctora Tinka Tabea-Schubert con el título Universities Free of Gender Violence, Communicative Acts Among the University Community that Overcome Gender Violence in Spanish Universities. Expuesta y mantenida la tesis, es calificada con excelente. Gracias. Aclararles además que la mención cum laude es una decisión que no se toma de manera colegiada, sino que se toma individualmente por cada miembro del tribunal y que se comunica directamente al servicio universitario correspondiente. Ahora sí que hemos terminado y pueden ustedes aplaudir a la doctora.